¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tu gracia inspira, sostenga y acompañe nuestro trabajo para que todo él brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin, por Cristo nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces hoy vamos a tratar dos temas. El primero, vamos a iniciar hablando de un libro espiritual muy interesante que se llama Sabiduría de un pobre, del padre Eloy Leclerc. ¿Alguien ha leído ese texto? Sabiduría de un pobre, del padre Eloy Leclerc. Es un texto bastante interesante porque es una biografía más, porque hay muchísimas, de San Francisco de Asís. Esta es escrita de un modo particular porque más que una biografía, si somos exactos a la palabra, el Padre lo que nos quiere proponer es una meditación existencial y espiritual sobre la pobreza como camino de libertad interior. Eso es lo que quiere proponer el Padre Leclerc en este texto. Y el Padre Leclerc, yo creo que hay una clave que uno nunca puede olvidar cuando lee ese texto, y es que lo escribe después de haber vivido el horror de los campos de concentración nazi, claro está. Y entonces eso marca la clave interpretativa, porque la pobreza aquí no es un romanticismo, es una decisión radical frente al absoluto y frente al sufrimiento. Entonces, esa es la idea, que la pobreza y la austeridad, esa es la antesala, son diferentes. A uno le puede gustar la austeridad y no necesariamente la pobreza. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo puedo tener una vida sencilla, austera, pero no necesariamente pobre. O yo puedo tener una vida pobre y no necesariamente austera o libre. No hay una correlación directa entre las dos cosas. Entonces, la gran intuición del libro es esta. Cuando yo fui a Asís, el obispo de Asís nos recibió. Yo fui con el seminario de París allá, y me acuerdo siempre de esta palabra que el obispo nos dijo. No lo dijo en francés, pero ahora les hago la traducción. Salimos de la casa del obispo y hay una plaza grande. Y entonces el obispo llega y nos dice: "Ça, c'est la place de la Dépuisson de François d'Assise". C'est la place de la Dépuisson. ¿Qué es la Dépuisson en francés? Es el despojo. Pero no solo el despojo de cosas materiales, de prendas que uno lleva sobre sí, sino que es un despojo material, pero también inmaterial. Es un despojo que surge del interior, no de una opción simplemente por no tener un vestido. ¿Alguien sabe a qué se refiere eso de la Dépuisson en Francisco? ¿Alguien ha leído la historia de Francisco de Asís? A ver. Ya sí lo leí. Pero ¿sabes por qué Francisco se despoja? ¿Alguien sabe ese momento particular? Pues no sé si él era hijo de un
un industrial de las telas, muy drástico con él, sufrió muchísimo. Entonces él, una manera de rebelarse, se desnudó para decir: no necesito esa riqueza, no necesito nada. Era un despojo radical, tanto que el obispo dijo: tápenlo, cúbranlo. Se descubrió ahí en la plaza de Asís, con una manera de rebelarse ante esa comodidad de su padre, que no la necesitaba por una opción, la opción de la santa pobreza. Exactamente. Eso es un acontecimiento muy bonito porque Francisco se revela frente a su papá en la plaza principal de Asís. Y el papá le dice: entonces tú ya no serás mi hijo. Entonces Francisco casi que le dice: entonces esta ropa tampoco me pertenece ya a mí. Y llega y se desnuda en la plaza principal de Asís. Pero sucede una cosa muy bonita. No solo cuando uno se despoja, sino que a uno también lo revisten. No se les olvide nunca eso. Entonces Francisco se desnuda y el obispo llega y lo cubre con su capa. Nosotros nos despojamos para revestirnos de otras cosas. Siempre ese es el movimiento. Yo me despojo de algo para revestirme de otra cosa. Francisco hizo una opción de desnudarse de su riqueza para entrar en la verdadera posesión. Entonces la gran intuición del libro es: la verdadera pobreza no consiste en no tener, sino en no poseer. Y eso es más teso. La verdadera pobreza no es no tener, es no poseer. Es más complicado eso, si somos sinceros. Porque yo puedo tener cosas, pero puedo no poseerlas. El no poseer es no hacerlas propias. Eso es el no poseer, no hacerlas propias, mi propiedad. Nosotros incluso en nuestra terminología utilizamos demasiado el posesivo. Demasiado. Mi. Eso es poseer. Es poseer. Y Francisco acá da una intuición. No es no tener, es no poseer. Porque uno puede incluso poseer cosas inmateriales. Uno puede poseer cosas que no son tangibles en cuanto materiales. Bueno, no sé si es por espíritu o por conocimiento de San Francisco de la palabra. La santa palabra ya está: tener como si no tuviese. Eso es un desposeerse, es despojarse totalmente. La palabra dice: tenga cosas como si no las tuviese. Exactamente, pero Jesús tiene intuiciones muy radicales sobre lo que significa el verdadero desprendimiento. Por ejemplo, piensen en Jesús que dice: no acumulen bienes que se puedan corroer, que la polilla los pueda consumir. Tengan bienes allá arriba, allá en el cielo. Miren que Jesús no tiene problema con la acumulación, bueno, no con la acumulación, más bien con el tener. Jesús tiene problema con el acumular. Y los padres de la iglesia, ahora que estábamos hablando de tradición, son muy fuertes con eso. Miren, por ejemplo, esta expresión tan dura de Juan Crisóstomo. Dice: lo que a ti te sobra, se lo estás robando a un pobre. Lo que a ti te sobra, se lo estás robando a un pobre. Cuando Juan Crisóstomo está diciendo esta expresión, no está diciendo que yo literalmente le robé a otra persona algo, sino que si yo tengo algo en exceso y yo no lo uso, hay otra persona que sí lo necesita y que yo le estoy privando. Yo lo estoy haciendo más pobre a él por mi comodidad. ¿Ustedes ven ese pensamiento tan complejo y tan radical? Y acá no necesariamente tenemos que ser los más multimillonarios para acumular. Piensen, ¿cuántos pares de zapatos tenemos y cuántos usamos?
el par de zapatos que yo no me coloco, otro sí se lo puede colocar. Y yo estoy empobreciendo a otro por yo poseer. No por yo tener, por yo poseer. Porque si yo lo tuviese, yo me lo pondría. Pero es que a mí no me interesa tenerlo, a mí me interesa poseerlo. Es mi zapato. Yo lo compré con el sudor de mi frente. Ven que el problema no es tener, sino poseer. Y eso es más complicado en la vida. Entonces, miren que la idea de Francisco es una idea muy radical, pero eso no solo se vive con cosas materiales, sino con cosas inmateriales también. Uno puede poseer una persona. El lenguaje muy moderno, pues muy nuestro. Una persona tóxica quiere absorber la otra persona. No quiere que sea de nadie más. Es una persona celosa, compulsiva, que no le permite libertad. Eso es intentar poseer otra persona. Entonces, la pobreza no solo es un acto con las cosas materiales, que si bien tiene que ser también con las cosas materiales, sí, porque el exceso de bienes también nos puede a nosotros dar una falsa seguridad, que es lo que después Francisco atacará, entre comillas, y es que el exceso de bienes a nosotros nos dan la falsa seguridad de tenerlo todo bajo control. Pero no solo el exceso de bienes materiales. Francisco, por ejemplo, decía que sus monjes no deberían estudiar mucho. ¿Por qué? Porque el exceso de conocimiento también se puede volver en una manera de poseer a Dios. Entonces Francisco le decía a sus monjes, también, a sus hermanos más bien, para ser más exactos, de que si ellos se dedicaban solo al estudio, ellos se estaban poseyendo a sí mismos y estaban intentando controlar a Dios, entenderlo todo de Dios, y que uno necesita tener incluso una santa pobreza respecto a Dios. Ven que esto es muy complejo y esto es muy profundo, que uno puede intentar poseer muchas cosas. Francisco le dice a sus monjes que ellos pueden intentar poseer a Dios por intentar entenderlo todo. Llega un momento en el que a uno le toca abandonarse en Dios. Abandonarse en Dios. Entonces, la clave interpretativa de Francisco es muy compleja, porque Francisco no solo hace una renuncia a los bienes económicos, a su estatus, sino que también renuncia, por ejemplo, a su yo ideal, el que él mismo se había fabricado o el que otro le había impuesto. Su papá le había impuesto un yo ideal, tenía que ser él el reemplazo de él. Cuando él ya no pudiera seguir trabajando, su hijo tenía que heredar su puesto y tenía que convertirse en el gran vendedor de telas, en el gran comerciante de telas de Asís. Y él es capaz de liberarse de eso. Ven que esto es muy complicado, porque nosotros tenemos que liberarnos incluso de nuestros yo ideales, de nuestras imágenes, de nuestras necesidades de control. Es como si la pobreza de Francisco fuese una terapia contra el ego espiritual. En términos más profundos, es una apertura radical a Dios y a la realidad. Muchas de nuestras crisis personales, comunitarias, afectivas, económicas, no vienen de nuestras faltas de recurso, sino de nuestros apegos. Y eso no es lo mismo. Lo que nos duele es el apego. Eso es lo que nos duele al final. Y entonces el libro comienza a ser una narración de Francisco y hay un conflicto con Fray Elías. Y es la tentación de la eficacia. Y este es otro de los puentes de este libro. Francisco vive de la lógica del Evangelio. Elías vive de la lógica de la organización y del éxito.
Pero esto es una cosa muy interesante. Leclerc nunca dice que Fray Elías es malo, aunque viva en la lógica de la organización y del éxito, sino que Fray Elías, representa algo muy actual, la tentación de hacer funcional la obra de Dios sin pasar por la cruz. Es decir, pensar que el Evangelio es una empresa y no un camino de cruz. La evangelización no puede verse en clave de interpretación de una empresa, sino en la clave de un lugar en el cual se pasa por la cruz y por la resurrección. Pero es que eso también nos puede pasar a nosotros. Creer que la iglesia crece por nuestras fuerzas y no por la fuerza del Espíritu. Creer que nuestros proyectos personales son más eficaces que la voluntad de Dios. Convertir nuestra espiritualidad en una agenda por cumplir y no en una relación por establecer. Entonces Francisco percibe esto como un peligro. Uno puede sustituir la obra de Dios y la obra del Evangelio por su propio proyecto, por sus propias fuerzas. Uno se puede apegar a sus proyectos personales y no a la voluntad de Dios. Desconocen la gracia de Dios, que todo es gracia, todo es porque Él nos lo da. Exactamente. Pero es que esa tentación nos vive visitando todo el tiempo. La lógica del éxito, la lógica del aplauso, a todos nos visita. Es una batalla constante contra el ego. El camino de la fe es la batalla constante contra el ego. Y entonces Francisco hace algo escandaloso. Y el escándalo de Francisco es que dice que uno puede ser feliz siendo pobre. ¿A ustedes no les parece eso escandaloso? A mí me parece muy escandaloso. Porque el mundo de hoy nos dice que nosotros somos felices teniendo. Y que si no tenemos, no somos felices. Que si no tenemos el último celular, no somos felices. Que si no tenemos el último carro, no somos felices. Que si no tenemos una casa de tal dimensión, no somos felices. Que si no viajamos a Dubái, no somos felices. Y así póngale todo lo que usted quiera. Y este es uno de los puntos más desconcertantes de este libro. Francisco es feliz siendo pobre. Y no es ingenuidad. O sea, no es bobada de Francisco, sino que Francisco ya no necesita defenderse. Francisco ya no tiene nada que perder, sino que Francisco vive de la gratuidad continua. Por eso es feliz, porque no tiene nada que perder. Si yo no tengo nada, ¿qué tengo por perder? A nosotros lo que nos estresa es el tener. Y todo el tiempo tenemos miedo de que perdamos las cosas. Tenemos miedo de que nos roben. Tenemos miedo de que nos atraquen. Tenemos miedo de que nos hagan cualquier cosa. El miedo es perder. Si no tuviésemos, no tendríamos miedo. Y con esto no estoy satanizando la riqueza. No, yo no estoy queriendo decir eso. Lo que estoy queriendo decir es el apego a eso. Y si perdemos todo lo que tenemos, ¿qué? No necesariamente lo perdemos porque otro nos traicione. No necesariamente. La naturaleza puede hacer algo también. La naturaleza puede llegar y destruirnos la casa. Y si lo perdemos, ¿qué? Ven que lo que nos da miedo es eso. Y no vemos que ahí también nos podemos reconstruir, volver a ser.
Quien no tiene nada, no tiene nada que perder. Francisco tenía cosas también, pero no tenía miedo de perderlas. Él hizo una renuncia libre. Y una cosa que me gusta de Francisco es que Francisco no era un hombre pobre. Si usted me puede decir, es que Francisco siempre fue pobre, entonces si fue pobre, pues, o sea, es que él siempre vivió en esa condición. No, Francisco fue un hombre rico, con mucha plata de él y de su papá, y fue capaz de renunciar. Porque es que ustedes pueden decir, pero es que un pobre, si siempre ha vivido pobre, pues qué dificultad tiene. Pero es que Francisco no era un hombre pobre, era un hombre con mucho dinero y fue capaz de renunciar. Fue capaz de renunciar. Porque Francisco encontró en una frase del Evangelio su ser. Bienaventurados los pobres. Y Francisco hizo una lectura material y una lectura espiritual. Hizo una lectura material, pero una lectura espiritual también. Es una lectura material en cuanto bienaventurado el pobre que no posee nada, en cuanto bienes, riquezas, pero también bienaventurado el pobre en cuanto lo espera todo de Dios. Espera. Francisco renunció y se volvió pobre material, mas no pobre espiritual. También pobre espiritual. Es que el gran ejercicio espiritual es el ejercicio de la pobreza espiritual. Miren que el Evangelio de Mateo dice, bienaventurados los pobres de espíritu. No tiene que leerlo así. Bienaventurados los pobres de espíritu. El padre Manglano, José Manglano, tiene un libro que explica eso y dice, miren esta tesis tan interesante de Manglano. Dice, Jesús se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Eso lo dice San Pablo en la carta a los Filipenses. Eso se llama la kenosis de Dios. Dice San Pablo en la carta a los Filipenses, si la memoria no me falla, Jesús, siendo Dios, se abajó y se hizo hombre. Jesús se empobreció. Esa es otra manera de traducir la palabra kenosis. ¿Por qué? Porque cuando uno se posee espiritualmente, uno ya tiene riqueza. El ejercicio es ser pobre de espíritu también. Que todo lo que a mí me pasa viene de Dios. Porque uno puede renunciar a los bienes materiales, pero seguir aferrado a su propio control en el espíritu. Y usted intentar controlarlo todo. En cambio, la lógica del Evangelio es, ni yo tengo bienes económicos, ni yo hago nada para que ellos crezcan. Yo vivo de Dios. Es la libertad del corazón. Es que la libertad del bolsillo es muy fácil. Usted llegó y perdió todo. Ya, usted qué puede hacer, lo perdió todo. Pero ¿qué hay en el corazón? ¿Qué hay en el corazón? Esa es la verdadera dificultad. Que uno puede seguir amasando bienes en su corazón. Eso es lo punzante del Evangelio, por ejemplo, cuando Jesús dice, ay de los ricos, que ellos no entrarán en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. No es porque tengan, es porque quieren poseer. Es porque amasan los bienes para ellos y creen que en el dinero encuentran todo. Esa es la lógica del desprendimiento de Jesús. Pero es que Jesús incluso con la riqueza es fuerte. Miren lo que le dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. En cambio, ese bandido sí tiene una cueva donde ocultarse, hablando de Herodes, ese zorro. Entonces, Jesús no tiene problema con los bienes económicos. Tiene problema con el poseer. ¿Por qué un rico no puede entrar en el reino de los cielos? Porque cree que la riqueza la hizo él mismo y no que Dios se la dio.
No es lo mismo pensar una cosa que la otra. No es lo mismo pensar, Dios me dio estos bienes económicos e incluso el fruto cotidiano de mi trabajo es gracia de Dios, a pensar, yo fui el que hice estos bienes. No, no fui yo el que los hice. Fue Dios el que me dio todo. Yo hice mi esfuerzo, sí, pero Dios me dio estos bienes económicos. Porque si no, yo me apodero de ellos. Miren esta frase tan tesa de Job. A mí hay veces me cuesta entenderla porque a mí me parece muy complicada. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea el Señor. Muy complicado eso. Pero bueno, ¿sí ven que esto es muy teso? Padre, el Espíritu te puso una palabra que también nos ayuda a comprender este tema tan hermoso. Cuando hablaste de gratuidad, gratuidad no es gracias, es más que la gracia. ¿En qué consiste la gratuidad? Eso tiene una fuerza espiritual. ¿Qué quiere decir? La alegría que yo siento no por recibir, sino por dar. Te doy algo a ti, me da inmensa alegría. Esa es la gratuidad. Por el dar, más no por el recibir. Francisco tenía eso, la gratuidad, alegría de dar, y por eso, hermano Sol, la hermana Piedrita, no quería ni pisar las hojitas, porque ahí estaba Creador, ¿no? Era gratuidad y un profundo amor. Dios es amor. Aquí voy a sonar muy marxista y me perdonan, pero por ejemplo el marxismo tiene una idea que a mí me parece muy complicada y es la estratificación de bienes elimina de nosotros la categoría hermanos. Eso me parece a mí muy complicado, pero eso puede ocurrir. La estratificación de bienes, eso es una idea marxista. No todo el marxismo es malo. Yo quiero hacer esa claridad. Hay cosas del marxismo interesantes. Por ejemplo, la estratificación de bienes elimina la categoría hermano. Porque ya separa la población. Exactamente. O sea, ¿cómo ser hermano de todos? ¿Cómo ser hermano de todos? Eso es muy teso. Eso es muy teso. Eso es muy teso. Pensemos en nosotros mismos. Nosotros hay personas a las que les hacemos el quite. El quite. Hay personas que les hacemos el quite. O sea, que usted las ve y que usted intenta evitarlas. Es como en el saber. Por ejemplo, no hablemos de lo de la pobreza, que es en el saber. Usted tiene un trabajo y hace un invento en su empresa que lo hizo bien hecho. Y viene el jefe, es una gracia que Dios le dio a usted de saber entrar a eso para bien de muchas personas. Y viene el jefe y dice, hice este trabajo para la empresa, se lo lleva para él. Y el que lo hizo, ya lo hizo. Tiene que hacer ese que lo hizo, decir, yo lo hice para bien de muchas personas, no para, eso me lo dio Dios y me lo enseñó Dios, no para gloria del Señor. Y lo que, Robamos también inteligencia de otro. claro, por eso existen los derechos de autor intelectual. Que nos explica en la pobreza de los bienes y en la pobreza del querer retener al otro. Mire, les pongo otro ejemplo con lo que dice ella. En el colegio, cuando uno estudia, uno quiere hacerse con el más inteligente, no con el que le cuesta más. No. Nosotros le hacemos quita no solo a los pobres. No. Pero ven, o sea, nosotros no solo le hacemos los quites a los pobres. En clase usted se quiere hacer con el más inteligente, porque ya sabía dónde ir a consultar, porque sabe escribir bien, porque sabe hacer tal cosa, o cuando va a jugar fútbol usted se quiere hacer con los que mejor saben y rechazan a uno porque no saben jugar fútbol.
Eso es la pobreza, o sea, la pobreza es también, miren que ahí también hay de alguna manera, una estratificación. No sé si me hago entender en el concepto que les quiero dar. Uno puede estratificar en muchísimas cosas, no solo en bienes económicos. O uno quiere acercarse a una persona más que a otra, y no necesariamente es por un bien económico. También puede ser por un bien económico, sin duda. Pero uno puede acercarse más a una persona que a otra, porque a veces nos cuesta. Entonces, Francisco hace una opción más grande, porque lo que Francisco quiere hacer es que la pobreza permite una relación limpia con todos. Una relación limpia con todos. ¿Cómo así que una relación limpia con todos? Una relación en la que no haya interés, de cualquier tipo, pero interés. Interés. Una relación limpia. Y nosotros no estamos lejanos de eso. Nosotros nos podemos mover en relaciones interesadas. Relaciones interesadas en cualquier tipo. No solo relaciones interesadas mediadas por el dinero. Pero uno puede tener una relación no limpia porque uno no quiere sentirse solo. Por ejemplo, uno puede tener una relación de interés porque se hace con X persona porque siempre soluciona todas las cosas. Las relaciones limpias, la pobreza da una relación limpia, sin manipulación y sin apropiación. Esa es la clave espiritual. La alegría no viene de tener, sino de no estar atado por nada. Esa es una interpretación, no sé a quién le leí eso de la riqueza. Decía este autor, bueno, después les digo quién es, no me acuerdo en este instante, que nuestras riquezas, hacía una interpretación muy interesante del antiguo Egipto. ¿Ustedes saben cómo enterraban en el antiguo Egipto? Con todos los tesoros. Pero ¿qué más hacían en Egipto? Las volvían momias. ¿Y cómo es una momia? Que le dan vueltas con las vendas. Y entonces esta interpretación dice que el muerto no solo está atado por las vendas, sino por las cosas que tiene a su lado, es decir, sus bienes. Uno puede ser una momia andante. O sea, alguien atado. Yo no me acuerdo dónde leí eso, pero me parece interesante y ahora lo recordé. Uno puede ser como una momia egipcia que anda atado por sus bienes y que uno siempre está atado a la muerte, que no tiene libertad auténtica en su corazón. Y eso es muy teso. Pero el libro no solo idealiza a Francisco, sino que también muestra a un Francisco incomprendido, un Francisco que fue rechazado y desplazado por su propia orden, y un Francisco que se sumerge en una profunda oscuridad. Y tiene una idea muy, muy compleja. La pobreza también es perder incluso lo que uno ama. Eso a mí me parece muy radical. Pobreza es incluso perder lo que uno ama. ¿Ustedes cómo se sentirían si ustedes fundan una comunidad religiosa y de un momento a otro su voz ya no es importante? Que sus hijos espirituales los rechacen. Comunidades les sucede eso cuando es una santidad, una entrega. Por ejemplo, las hermanas de los pobres de San Pedro Claver, la madre Marcelina amaba a los pobres y llegó un momento en que la tiraron en un rincón porque llevaba pobres. Sí, miren que
incluso uno puede ser rechazado por aquellos que uno ama. Sí, si ven eso tan teso, eso me parece aún más complicado que no tener bienes económicos. Y aquí aparece una clave mística para nosotros. Dios nos vacía incluso de consolaciones espirituales. Francisco ni siquiera cuando sus hermanos lo rechazaban encontraba consuelo en Dios. Es el silencio de Dios, sin duda, pero el silencio de Dios es una manera para nosotros empobrecernos, para llevarnos a la pobreza total del corazón. Y eso no solo lo vivió Francisco, Juan de la Cruz lo vivió, Madre Teresa de Calcuta lo vivió un montón de años. Dios también nos puede vaciar de sus consuelos, porque uno también puede intentar poseer a Dios y descubrir que Dios siempre lo tiene que consolar. Y déjenme decirles esto: Dios no tiene la obligación de consolarnos siempre. Dios no tiene la obligación de consolarnos siempre. Uno le dice, Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y Él nada que le explica a uno. Ese silencio y uno con ganas de hacerlo todo por Él. Y Él calladito. Nos está vaciando de nuestro deseo de controlarlo a Él. Nosotros también podemos tener un deseo profundo de controlar a Dios. Entonces, el título de este libro no es casual, a lo menos es lo que yo interpreto. Sabiduría. Francisco descubre algo muy simple pero muy radical. La realidad no necesita ser poseída, sino acogida. No es poseer, es acoger. Poseer es esto, cerrar los brazos. Acoger, abrir los brazos. Miren que no es la misma lógica. ¿Y esto se traduce en qué? No imponerse, no apropiarse, no controlar, no tener violencia. Porque uno puede volverse violento cuando le van a quitar algo que uno tiene, sino que uno hace una opción por la libertad. Entonces, uno puede vivir haciendo eso. La pobreza es el camino para que Dios sea Dios y no seamos nosotros. La pobreza es ese camino, el camino para que no seamos nosotros, sino para que sea Dios, Dios. Entonces, esa es una libertad interior desarmada, una libertad interior que no puede poseer, que no quiere poseer. Y me gustaría leerles algo. Y esto es sobre la paz. Y es de una escritora que se llama Wislawa Smigorska. Tampoco sé pronunciarlo bien. Si no lo pronuncié bien, me sabrán comprender. Y miren la intuición tan interesante que ella tiene. Después de cada guerra, alguien tiene que limpiar. No se van a ordenar solas las cosas, digo yo. Alguien debe echar los escombros a la cuneta para que puedan pasar los carros llenos de cadáveres. Alguien debe meterse entre el barro, las cenizas, los muelles de los sofás, las astillas de cristal y los trapos sangrientos. Alguien tiene que arrastrar una viga para apuntalar un muro. Alguien poner un vidrio en la ventana
y la puerta en sus goznes. Eso de fotogénico tiene poco y requiere años. Todas las cámaras se han ido ya a otra guerra, a reconstruir puentes y estaciones de nuevo. Las mangas quedan hechas jirones de tanto arremangarse. Alguien con la escoba en las manos recordará todavía cómo fue. Alguien escuchará, asintiendo con la cabeza en su sitio, pero a su alrededor empezará a haber algunos a quienes les aburra. Todavía habrá quienes a veces encuentren entre hierbajos argumentos mordidos por la herrumbre y los lleve al montón de la basura. Aquellos que sabían de qué iba aquí la cosa tendrán que dejar su lugar a los que saben poco y menos que poco, e incluso prácticamente nada. En la hierba que cubra causas y consecuencias, seguro que habrá alguien tumbado con una espiga entre los dientes, mirando las nubes. A este poema, cuando lo leí, me consternó y me conmovió muchísimo, porque la pobreza es material, pero pobreza también es libertad en el corazón. ¿Qué queda después de la guerra? O uno ve un desastre, o uno ve una posibilidad de reconstruir. Y esta mujer tiene unas nociones muy interesantes. Y por ejemplo, esta a mí me conmueve profundamente. Perdónenme, guerras distantes, por traer flores a casa. Perdónenme, guerras distantes, por traer flores a casa. Eso es libertad. Libertad de sacar fuerza del interior para volver a reconstruir un lugar donde no hay esperanzas. O uno ve en la destrucción una posibilidad de libertad, o uno ve en la destrucción un lugar para llorar. O yo me quedo llorando sobre las ruinas de mi casa, o yo saco fuerzas del interior para volver y levantar la casa, los muros. Eso es vivir pobremente. Eso es vivir pobremente. Ojalá que a nosotros nos tocase esa parte, aparte de vivir en la pobreza. Pablo Domínguez, un sacerdote español a quien yo le tengo mucho que agradecer, ya murió, tiene un libro sobre el Padre Nuestro. Y yo leí ese libro y a mí me conmovió una frase, la recuerdo todavía. Jesús es pobre en su oración. Jesús es pobre en su oración. De las pocas oraciones que tenemos de Jesús es el Padre Nuestro. Y es una oración pobre de palabras. ¿Cómo así que pobre de palabras? No es muy larga. Es muy corta, muy corta. Jesús es pobre hasta en sus palabras. Y a veces nosotros queremos ser ricos hasta en las palabras. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Señor, concédenos la pobreza en el corazón y la libertad para vivir de ti y solo de ti. Señor, que hoy podamos descubrir no el no tener, sino el no poseer. Que no poseamos personas, ni cosas, ni situaciones. Que vivamos en libertad en nuestro corazón. Danos la gracia de ser bienaventurados siendo pobres
porque heredaremos tu reino. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. ¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica.